Muy buenas tardes a todos. La presente charla es parte de nuestro ciclo de seminarios del Departamento de Ciencias de Computación. El título de la charla es Visión Artificial y Sistemas Inteligentes y nos lo va a impartir el doctor Luis Valentín Coronado. Eh, un poquito sobre el doctor. Él es ingeniero electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestro en ingeniería eléctrica por la Universidad de Guanajuato y doctor en ciencias por el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT. Desde sus estudios de maestría ha trabajado con la temática de robótica móvil. Después de haber obtenido el grado de doctor, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, en la Coordinación de Ciencias de la Computación, en donde trabajó con robots de servicio y vehículos aéreos no tripulados. Actualmente es investigador de cátedra CONACYT en el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, en donde lidera el grupo de sistemas autónomos e inteligentes y hace investigación en temas de energía, robótica y visión artificial, además forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues en la plática que nos va a presentar el día de hoy, se aborda un panorama general de la visión artificial, tocando algunos conceptos básicos del área de visión. Enseguida se muestra cómo es que esta área de investigación ha incidido fuertemente en el desarrollo de sistemas capaces de tomar decisiones a partir de la información adquirida por uno o más sensores, por ejemplo las cámaras, y cómo es que estos sistemas han evolucionado al incorporar la llamada inteligencia artificial. Además, algunos ejemplos de sistemas inteligentes implementados en diferentes campos, como la robótica, la energía e incluso la salud, son mostrados. Y pues este fue el resumen. Ahorita le cedo la palabra al doctor Luis Valentín Coronado para que comience nuestra charla. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación. Eh, Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, el día de hoy voy a hablar del tema de la visión. Disculpe, doctor Valentín, no sé si me está escuchando, parece que tenemos problemas con el audio. No sé si a todos les pasa o soy solo yo. Sí, parece que es a todos. A ver, ya le mando un mensaje. Ver. Quizás si desactiva el video, no sé, Ok, de la... voy a hacer eso. En un segundo. ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahorita se escucha mucho mejor. Ah, perfecto. Bueno, mejor aún, así no aparezco yo en pantalla, ¿no? Perfecto. Bien, entonces pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No hay Sí, inconveniente con eso. Perfecto, bien. Ok, entonces, pues les comentaba, primero, muchas gracias por la invitación y por la amable presentación. Eh, el día de hoy les voy a platicar un tanto de cosas que he trabajado con esta temática de visión artificial y cómo esto ha servido para construir eh, y diseñar estos sistemas que se denotan como inteligentes. Más adelante, pues, daré una intuición de por qué decirles inteligentes, ¿no? Y para eso, bueno, la presentación ha sido dividida, la plática ha sido dividida en cuatro grandes puntos. Primero, pues, es una introducción para tratar de motivar por qué considero que es importante y cómo esto fue evolucionando. Luego, bueno, cómo esta parte de las imágenes se convierte en visión artificial y cómo sirve para construir estos sistemas inteligentes. Y finalmente, pues les mostraré algunos sistemas inteligentes en los que he trabajado, que no son todos los que hay, obviamente, pero son de los que tengo evidencia y de los que les puedo platicar si es necesario un poco más, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría plantear es esta pregunta un tanto retórica, porque, bueno, ahorita no hay oportunidad de que abran los micrófonos, si no tardaríamos bastante, pero la pregunta sería, ¿es procesamiento de imágenes o visión artificial? Es decir, ¿estas cosas o estas dos temáticas son lo mismo
o hay una distinción. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque definitivamente, dependiendo de lo que queramos hacer, tendríamos que tomar uno u otro enfoque. Sí, podríamos pensar que uno es subconjunto del otro, pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, a partir de este planteamiento, pues podemos decir que el procesamiento de imágenes, para lo que comúnmente es utilizado o por lo que podemos decir que tenemos un procesamiento, o cuando podemos decir que tenemos un procesamiento digital de una imagen, es cuando mejoramos la información que estamos obteniendo de una cámara. Ese es el sensor que utilizamos, que no es más que una representación de lo que observa el sensor del mundo real, ¿no? El mundo en el que vivimos. Y esta información es mejorada con la finalidad, perdón, de poder interpretar nosotros como personas la imagen, es decir, poder hacer que se vea más bonita. Y además, bueno, también si queremos almacenarla, pues nos interesa guardar la mayor cantidad de imágenes posibles, ¿no? Sin perder la calidad o la información que es relevante para nosotros. Y por otro lado, bueno, también está el hecho de que si la quisiéramos transmitir, y bueno, todos estos puntos, digamos, hoy en día no son tan críticos, entre grandes comillas, pues porque ya tenemos dispositivos potentes, los smartphones, por ejemplo, que son capaces de, pues sacas una imagen y la retocas N veces, de tal manera que la mejoras sustancialmente y luego la subes y pues se puede generar todo este proceso de almacenamiento, transmisión y mejoramiento ya en un dispositivo de este estilo, ¿no? Pero todo esto se logra gracias a que podemos hacer procesamiento digital de imágenes. Por ejemplo, aquí les muestro cómo es que, digamos, existiría una mejora en algún sentido. Aquí a la derecha son la misma imagen, solo que se unen. Aquí está la distinción, la división. Aquí a la izquierda pueden observar un edificio. Este edificio comercial es la unidad Aguascalientes que tiene el Centro de Investigaciones en Óptica. Y bueno, esta imagen fue tomada con una cámara a una cierta distancia, pero bueno, está ruidosa, ¿no? ¿Qué significa que está ruidosa? Pues que se ve como fea, como que tiene estos puntitos. Y pues este tipo de imágenes comúnmente no nos gustan porque visualmente pues no son atractivas, por ponerle algún adjetivo. Entonces, si hacemos un procesamiento digital de la imagen, pues de alguna manera eliminamos esas cosas y queda así un poco más bonita, ¿no? Alguien podría decir, bueno, sí es más clara entre comillas, pero como que está borrosa. Entonces, pues este mejoramiento realmente es significativo. Preferiría mejor mostrar esto. No lo sé, dependiendo de la aplicación, será lo que queramos hacer o no, ¿verdad? Por supuesto, cuando queremos procesar la imagen, pareciera ser que esto no es una mejora, pero definitivamente una máquina podría entenderla mucho mejor que algo que tiene elementos que no tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Otro ejemplo, pues está aquí abajo, esta imagen la tomé de internet, y bueno, aquí sí que se ve esta mejora de la que hablábamos, en donde pues esta imagen está bastante oscura, pues no es fácil distinguir lo que hay, pero si mejoramos de alguna manera con una técnica de, no sé, una ecualización del histograma o alguna cosa de ese estilo que se utiliza mucho en esta área, pues podríamos tener una imagen de este tipo, ¿no? Y en donde aquí sí que podemos distinguir lo que en esta parte pues no es posible, ¿no? Ya vemos que hay más personas, vemos incluso el fondo, detalles que son significativos y que son importantes, pues porque es información que sigue estando ahí, pero que quisiéramos apreciarla de una manera mejor. Entonces, cuando procesamos digitalmente una imagen, pues hablamos de este tipo de mejoras, ¿no? Pero vamos, estas imágenes, ¿de dónde vienen o cómo podemos obtenerlas? Pues hoy en día es bien fácil. Todo el mundo ya tiene, o bueno, la gran cantidad de personas tiene un teléfono que al menos tiene una cámara y todo el tiempo está tomando fotos y subiéndolas a la red y compartiéndolas. Pero bueno, no solamente las personas a diario, ¿no? También podemos tener imágenes que provengan, por ejemplo, de algún avión. O sea, si queremos una toma aérea de digamos, un campo de cultivo, porque queremos saber información que no podemos ver desde abajo, o incluso imágenes todavía, digamos, de más arriba, por ponerle un término, pues son estas satelitales, ¿no? En donde ya tenemos información todavía mucho más amplia para ver detalles, entre comillas, detalles, que no son capaces de observarse desde el suelo, ¿no?
Y bueno, ahora con el uso de estos vehículos aéreos no tripulados, estos drones, pues también se vuelve cada vez más común tener tomas espectaculares. Incluso hay gente que se dedica ya a la fotografía de este estilo, pues en eventos para tener tomas impresionantes, ¿no? Pero no solo de ahí, pues, también pueden provenir incluso de sondas espaciales, ¿no? Entonces tenemos imágenes, pues, o podemos generar imágenes de un montón de lugares, ¿no? Que estos pueden provenir de muchas fuentes de información. Y eso es sumamente relevante porque ya podemos hacer uso de esta línea del procesamiento digital de imágenes para extraer o para mejorar imágenes para alguna aplicación que necesitemos, ¿no? Y bueno, este procesamiento de imágenes sin duda ha mejorado, como les comentaba. Pues ahora con los teléfonos inteligentes es cada vez pues más fácil tomar una imagen e incluso en el mismo teléfono editarla sin tener que pasarla a la computadora y hacer algún cambio y luego regresarla al teléfono o subirla directamente. Ya lo podemos hacer pues porque ya cada vez hay procesadores mucho más potentes, incluso ya tenemos procesadores dedicados como estos GPUs. Y bueno, esto ha permitido sin duda que a utilizar este tipo de técnicas con esta información que pareciera ser abundante, pues sea relativamente fácil y entonces incide en diferentes campos ya de la ciencia, la tecnología, muy, muy variados, por cierto, estos campos, ¿no? Pero para poder hacer el análisis, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos primero entender qué es una imagen. ¿Sí? Y aquí, bueno, pongo la definición matemáticamente, cómo podríamos comprender una imagen y no solo algo que visualmente o algo que cualitativamente podríamos describir, ¿no? Sino cuantitativamente, ¿qué podría ser una imagen? Pues una imagen no es más que una transformación de estos dos conjuntos, dos coordenadas básicamente, en un valor real, ¿sí? O dependiendo del valor de esta serie aquí, en tres valores reales diferentes. Bueno, realmente no son reales, ¿no? Aquí estoy normalizando, pero comúnmente la imagen contiene elementos o valores van desde 0 hasta 255 niveles de intensidad, ¿verdad? Y bueno, estas imágenes no son más que matrices, por ponerlo, o por verlo de una forma todavía mucho más sencilla, ¿no? Eh, hay dos tipos de imágenes importantes. Digo, o las más relevantes, hay muchas más, pero las dos principales son imágenes en escala de grises o imágenes en color. Las imágenes en escala de grises pues son aquellas que solo tendrán un canal, es decir, cuando está C igual a 1. Y las imágenes en color pues son aquellas que estamos acostumbrados a ver con los dispositivos que tenemos hoy en día, ¿no? Y básicamente, pues con esta funcioncita lo que hacemos es definimos unas coordenadas, una I, una J, una C, instanciamos esto y lo que nos regresa es la intensidad. Es decir, en ese punto, si imaginamos una matriz, en ese punto, ¿qué valor tiene la imagen, ¿no? Y como les comentaba, si esta C pues es 3, entonces tenemos una imagen de color. Y comúnmente se utiliza el espacio de color RGB, es decir, los canales rojo, verde y azul. Combinando estos canales de esta manera, pues generamos los colores representativos que comúnmente vemos cuando sacamos una foto. Este espacio de color o esta representación o este mapeo no es único, existen más. Dependiendo de lo que queramos hacer, pues puede variar esto, ¿no? Pero típicamente pues los tenemos en este tipo de espacio, ¿no? En el RGB. Bien, entonces, ya que hemos aterrizado este concepto de imagen, pues podemos ahora ver cómo, valga la redundancia, cómo es que se ve esta imagen. Y aquí a la izquierda pongo una imagen clásica que se usó muchísimo tiempo en procesamiento digital de imágenes, es Lena. Y bueno, esta imagen, como pueden observar aquí, no hay mucho detalle, está en escala de grises, no hay detalle, quiero decir, pues yo no sé qué está pasando aquí, más que yo podría decir que es un fondo, ¿no? Yo sé que aquí hay pues tiene un gorrito, esto es una mujer, sí, pero más allá de eso no podría dar información. Pero si yo hago un zoom y si me acerco lo suficiente, por ejemplo, a este ojo, que es lo que tengo de este lado, pues puedo observar que ahí adentro hay numeritos, hay como una especie de cuadritos, estos cuadritos se conocen como píxeles, y estos píxeles pues son los que contienen, o en estas coordenadas es en donde está contenido el valor de intensidad, la información que va desde 0 a 255, como les comenté. Y entonces, pues aquí ya sí que tenemos datos, ¿no?
Ya tenemos esto, si quitamos los colorcitos, pues ya podríamos verlo como una matriz, ¿no? Incluso podría haber puesto la matriz y decirles, eso es un ojo. Definitivamente nadie, creo, podría ser capaz de decir, ah, claro, ahí está la pupila, estas están las cejas, aquí están las pestañas, esta es parte de la piel, porque son números, ¿no? Y eso pues no lo podemos entender si no lo vemos con esta representación. Sin embargo, una máquina no lo entiende de esta forma, lo entiende de esta forma, ¿no? Con los numeritos. Y bueno, como tenemos intensidades y como les comentaba, pues al final es una función, pues aquí este ojo yo lo puedo graficar también y entonces, bueno, esta gráfica tiene una perspectiva que está hecha adrede para que no se vea claro el ojo, pero bueno, la parte clara es esta parte clara de aquí. Si yo rotara esto o si lo viera desde arriba, vería prácticamente esta imagen. Y ya, con esta forma, con esta superficie, pues entonces yo ya puedo utilizar todo lo que sé de matemática, cálculo, puedo hacer cosas de gradientes, acá de este lado puedo entender esta matriz, puedo utilizar álgebra lineal, todos estos detalles que se aprenden pues para procesar datos, digamos, de alguna forma, y que nos permitan obtener conclusiones, ¿sí? Particularmente cuando hablamos de procesamiento digital, pues lo que queremos es mejorar cosas, ¿no? Queremos aquí a lo mejor que esta curva sea suavecita y eso, pues acá tal vez se traduzca en que tengamos no brincos tan fuertes entre un blanco y un negro, detalles como esos. Pero eso nos permitirá, pues otra vez, si hablamos de procesamiento digital de imágenes, tener mejoras en la imagen que estamos adquiriendo inicialmente. Sin embargo, bueno, lo que nos preguntaríamos forzosamente es, ¿y esta información que tenemos, bueno, ya sabemos que podemos extraer de la imagen, ¿por qué puede ser importante, no? Y suponiendo que es importante, ¿cómo le hago para usarla? Ya puedo procesarla, pero ¿qué necesito? ¿Para qué la requiero? ¿Sí? Y además con esto podría incluso retroalimentar un sistema de tal manera que con esto me permita tomar una decisión. Es decir, tan solo con ver una imagen, a una máquina podría tomar una decisión. Esa pregunta es importante porque nosotros como personas, pues la gran mayoría tiene dos ojos y puede adquirir imágenes y entonces siempre estamos tomando decisiones con base en esa información, ¿no? Llega a la esquina y cuando veas la tienda tal, entonces ahí voy a estar. Entonces lo que haces es estar adquiriendo imágenes e interpretándolas todo el tiempo para poder tomar una decisión de me sigo moviendo o ya me detengo. Nos gustaría hacer lo mismo, pero a partir de imágenes, pero si lo vemos desde la perspectiva del procesamiento digital de la imagen, pues solo podríamos mejorarla, ¿no? Esto nos lleva a hablar de lo que se conoce como visión artificial. Entonces, la visión artificial lo que intenta hacer es combinar varios conceptos, ¿sí?, que tienen que ver con técnicas de procesamiento digital de imágenes, como les comentaba, técnicas que nos permiten mejorar o resaltar elementos de la imagen que son relevantes, pero además también podemos incluir cosas como reconocimiento de patrones, ¿sí?, o incluso hoy en día temas de inteligencia artificial, ¿no? Sin duda alguna, la inteligencia artificial está incidiendo de manera considerable en nuestras actividades diarias para tomar decisiones, y no porque esté de moda, sino porque ya tenemos la capacidad de cómputo para poder procesar grandes cantidades de información y a partir de ahí poder decidir o tomar información que sirva para retroalimentar el sistema y pueda realizar alguna acción. Entonces, con la visión artificial, de manera muy general, estamos combinando, ¿sí?, en la parte del entendimiento de la visión humana, ¿sí?, el reconocimiento de patrones, mucha de la parte de ciencias de la computación y, bueno, obviamente el procesamiento de señales, ¿no? Al final, una imagen no es más que una señal, pero en dos dimensiones. La visión artificial combina todas estas áreas de tal manera que podamos sacar provecho y que sea de utilidad, pues para, como les comentaba, realizar o generar algún sistema que sea capaz de llevar a cabo alguna acción interesante, ¿sí? ¿Por qué es importante o para qué nos podría servir esta visión artificial? Bueno, la visión artificial permite entender una imagen. Y esta es la parte clave, ¿no? No queremos mejorarla, no queremos que se vea más bonita, por ponerle un adjetivo. Queremos entender la imagen.
¿sí? Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, pues si tratamos de entender la imagen, podríamos decir que esto se trata pues de un lugar, digamos, una especie de hacienda, podría decir, ¿sí? Pero además yo también puedo considerar que hay dos vehículos, y aquí claramente los puedo señalar, ¿sí? Incluso puedo decir que hay un tercer vehículo y podría atreverme a decir que este tercer vehículo está en movimiento. A pesar de que esta imagen es estática, de que yo no veo movimiento alguno, podría atreverme a decir que esta imagen está perdón, que este vehículo está en movimiento. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, pues porque parece ser que aquí hay un camino para que transiten vehículos y este vehículo está sobre ese camino, no está estacionado, luego entonces debería estarse moviendo, ¿sí? Podría ir más allá y podría incluso atreverme a decir que en ese día o en ese instante no estaba haciendo aire. ¿Y eso cómo lo puedo capturar si solo estoy viendo una imagen? Bueno, pues porque los árboles no veo que tengan una inclinación y yo sé que los árboles comúnmente tienen esta forma cuando no hay aire. Las nubes, por ejemplo, difícilmente podría decir que se están o no moviendo, ¿no? Pero sí puedo decir que probablemente más tarde llueva porque estas nubes están más gris que esta. Entonces, todo este tipo de detalles específicos podría traducirlos o llevarlos para que una máquina los entienda a través de la visión artificial, ¿sí? Describir la imagen, como lo acabo de hacer, reconocer los objetos, como les comentaba, bueno, aquí hay dos vehículos, acá hay otro, entonces hay tres vehículos, no hay personas, no hay animales, hay uno, dos, tres árboles, etcétera, ¿no? Pero además detectar eventos, les comentaba, el carro en movimiento, incluso si hubiera dos personas que están muy cerca y tuvieran cierta pose, pues yo podría decir, esas personas potencialmente parece ser que están discutiendo, ¿no? O están platicando, o están saludándose, dependiendo de cómo yo visualice la imagen. Entonces, todo este tipo de información, digamos, de alto nivel, pues puedo indicarla o puedo obtenerla a través de lo que se conoce como visión artificial. Y esa es la gran distinción que hay entre estos dos temas o entre estos dos términos que les mencionaba, procesamiento digital de imágenes y visión artificial, ¿sí? Entonces, habiendo pensado o habiendo dicho que es posible hacer todo este entendimiento, pues las aplicaciones son muchísimas, ¿no? Podríamos tener una gran cantidad de aplicaciones. Aquí pongo algunas, ¿sí? En seguridad, bueno, ya tenemos muchísimas cámaras que se instalan en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, para estar monitoreando. Hoy en día, pues con estos temas en donde, bueno, en los que está metido el país, pues esto se vuelve sumamente relevante, ¿sí? Accidentes, podríamos detectarlos, asaltos, cosas que tengan que ver con la seguridad, ¿no? No se diga la salud, hoy, desafortunadamente por lo que estamos pasando, por este momento de epidemia debido a al coronavirus, pues procesar una imagen para hacer diagnóstico es algo que se está haciendo bastante, de manera enérgica, ¿no? Hay muchísimos esfuerzos para tratar de resolver el problema desde esta perspectiva. No solo porque es un tema justo que lo demanda, sino que ya venía generándose mucha investigación en temas de salud a partir de imágenes, ¿no? Para hacer diagnósticos tempranos, para ayudar al médico a tomar decisiones, ¿sí? Porque al final del día, bueno, habrá muchas cosas que requerirán todavía de la intervención humana, pero pueden facilitarlo a través de algún algoritmo que pueda ser implementado con visión artificial. Vigilancia dentro de nuestros hogares, sin duda alguna, también ya poner cámaras dentro de un hogar o en la periferia es algo común. Incluso podemos estar monitoreando todo el tiempo, a pesar de que no estemos en el lugar, pues cómo se ven nuestros alrededores y hasta configurar nuestros dispositivos para que si existe un evento, no sé, que pase algún objeto, porque puede ser algo que se movió con el viento o una persona o un animal, en alguna zona específica definida, pues que nos alerte, ¿no? Porque probablemente esta zona nadie tiene acceso y es complicado que alguien pueda pasar por ahí si no está abierta o si no alguien lo ha dejado pasar o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues esto sin duda alguna ya es algo que se hace. Luego viene el tema de, voy a brincar voy a ir para acá, el tema de la diversión. Esto es algo que pues ya también está bastante cercano.
ya con los sensores RGBD como los Kinect, pues es fácil interactuar con los juegos y movernos. Y bueno, se volvió importante, creo, también en esta época en donde estamos metidos en casa, pues tratar de hacer una actividad y si se puede a través de un sistema de este estilo, pues qué mejor, ¿no? Nos movemos, pero además podemos sacarle todo el provecho a este tipo de sistemas. Y también para los controles de acceso, reconocer a una persona, reconocer el rostro de una persona y decir si es o no alguien que está permitido tener acceso a un lugar, pues también ya es algo que se hace hoy en día. Incluso no solamente el rostro, podría ser a través de identificar un código que se le da a la persona por si no se cuenta con los rostros de los integrantes nuevos del lugar a donde se quiere entrar. Yo qué sé, ¿no? Las aplicaciones pues, son vastas. Pero también está el tema, pues, de los servicios, ¿no? Queremos, por ejemplo, tener dispositivos que nos permitan tener comodidad en nuestras casas. Esta imagen es interesante porque, pues, esta caricatura tiene muchísimos años y hoy en día todavía no tenemos un robot que tenga unas capacidades de este estilo, ¿no? Sí que ya hay robots que son capaces de limpiar nuestros hogares, que probablemente incorporen otros sensores, no necesariamente aquellos que producen imágenes, pero que sí podemos utilizar y que incorporar un sensor que permita generar una imagen podría incluso aumentar las capacidades y permitirnos tener más comodidad, no estar sentado y decirle, tráeme el refresco que dejé en el refrigerador, ¿no? Entonces tendría que entender toda esta información o incluso si te muestra un catálogo y tú escoges o seleccionas alguno de los elementos pues, que están ahí, que sea capaz de ir a identificar y hacer una correspondencia lo más probable a lo que tú has decidido, a lo que tú has seleccionado. Entonces, por eso la gran cantidad de aplicaciones para un área que parece ser o que parece tener mucho potencial, pues es bastante amplia. Y con esto, bueno, introduzco lo que se conoce como, o lo que voy a denotar como sistemas inteligentes. Como podrán haberse dado cuenta, ya con esta evolución de tener dispositivos que mejoran imagen o procesamiento que mejoran imagen y con esto además hacer interpretación de lo que está en la imagen, pues podríamos construir un sistema que pueda llegar a tomar decisiones con base en lo que está interpretando de la imagen que ha sido adquirida. Pero para poder hacer esto, lo primero que necesitamos es saber qué es inteligencia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la RAE, la inteligencia la pone como 3 puntos diferentes. Uno puede ser la capacidad de entender o comprender. ¿Sí? Otro es un conjunto de habilidades, destrezas y experiencias sobre cierto dominio. O bien la capacidad de resolver algún problema. Entonces, decimos que un sistema es inteligente si sigue alguna de estas definiciones. Es decir, si un sistema puede aprender de la experiencia, ¿sí? Imaginen que le han mostrado a un sistema una serie de imágenes, pero al cabo del tiempo esta clase de imágenes empiezan a cambiar. Por ejemplo, el rostro de una persona. Le mostraron el rostro de una persona sin barba, sin bigote, pensando en un hombre, o sin anteojos, y después de un tiempo se deja crecer la barba o empieza a usar anteojos o lentes, y entonces el sistema tendría que ir aprendiendo con base en esta información que va siendo alimentada cada día, ¿no? Por otro lado, bueno, también si encuentra sentido a mensajes ambiguos. Esto, vamos, suena al teléfono descompuesto, pero los humanos intentamos comúnmente hacer este tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Pero además sí tiene también la capacidad de inferir. Es decir, como les comentaba en la imagen, vemos un vehículo que está sobre un camino y no está sobre el lugar que es para estacionamiento, que pude haber definido de antemano, ¿no? Entonces podría decir que el vehículo se encuentra en movimiento, ¿no? O un árbol que está inclinado, ¿sí? Y este árbol, pues comúnmente se encuentra, digamos, de forma vertical, entonces podríamos inferir que está haciendo aire, ¿no? Difícilmente podríamos decir cuál es la velocidad del viento, si solo tenemos una imagen, pero si tenemos una secuencia de imágenes, probablemente podríamos hacer algo para tratar de decir, bueno, en este instante T0 hasta T3, el viento aproximadamente corría a esta velocidad. Entonces,
Otra de las cosas que podría hacer un sistema, si es inteligente, es adquirir conocimiento nuevo. Y esta parte es interesante porque imaginen que a un sistema le enseñan a diferenciar frutas con base en imágenes. Y todo el tiempo está viendo, yo qué sé, manzanas. Pero un día, de buenas a primeras, aparece un mango. ¿Sí? Y entonces este mango, pues no tendrían en principio nada que ver, podría confundir con una manzana amarilla, pero la forma sí que varía, ¿no? Y entonces podría identificar que ahí hay un elemento que es extraño y si tuviera la capacidad, no sé, pensemos, de conectarse a la red, pues a lo mejor tratar de hacer una búsqueda por sí solo de qué elemento es el que estoy visualizando y con esto aprender que esto se llama mango, que tiene estas formas, que si tiene cierto tiempo se ve de este color, que, etcétera, ¿no? Todas aquellas características que me permiten entonces decir, tú me enseñaste que estas eran las frutas llamadas manzanas, pero ahora he aprendido, ¿sí? Que estas frutas nuevas que aparecen son mangos, ¿no? Y no hubo intervención humana. Entonces, un sistema inteligente podría tener la capacidad de llegar a hacer ese tipo de cosas, lo cual, bueno, potencia bastante las aplicaciones también que se pueden dar, ¿verdad? Em, Esto nos lleva a pensar, eh, ¿pueden las máquinas pensar? Es decir, ¿una máquina realmente puede hacer lo que hace un humano? Bueno, esto, digamos que de cierta forma se puede resolver con lo que se conoce como inteligencia artificial, ¿sí? En donde lo que queremos es esto, que una máquina pueda tener una respuesta de acuerdo a cómo está percibiendo su entorno. Entonces, esta respuesta podría darnos la intuición de que la máquina está pensando, porque toma una decisión, ¿no? Coloquialmente, la inteligencia artificial se dice que o se tiene cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, ¿no? Como reconocer a otra persona, como detenerse si ve un semáforo en rojo, como saludar, si acabas de llegar con alguien, yo qué sé, o incluso cosas tan complejas como aprender, ¿no? Tú ves a un niño y si va a la escuela, lo que tú esperas es que esté aprendiendo, adquiriendo conocimiento nuevo. Y tú tienes una máquina y si de alguna manera le das cierta información y esta información necesita extenderla y tiene la capacidad de tener acceso a otras informaciones que no, con las cuales no ha sido alimentada inicialmente, pues podría aprender de esta otra nueva información y no solo descartarla, ¿sí? Y bueno, resolver el problema, ¿no? Sin duda, resolver problemas es lo que necesitamos que hagan las máquinas por nosotros, porque son buenas para resolver algunos problemas. No obstante, algo que, digo, aunque hay una tendencia fuerte, pero algo que todavía no son capaces las máquinas es de ser creativas. Difícilmente una máquina por sí sola podría crear una pintura. Y quiero decir, cuando digo por sí sola, es sin que haya habido conocimiento previo, ¿no? Que de su imaginación, ¿sí? Que tenga la capacidad de imaginar algo y entonces plasmarlo. ¿Sí? Y decía que había algunos esfuerzos interesantes porque ya existen sistemas que tú le enseñas el estilo de un pintor y es capaz de generar una pintura nueva con ese estilo. Pero al final del día está partiendo de una base fuerte que tú le has dado, de esta información que tú le has puesto para que pueda tratar de encontrar un patrón y entonces reproducirlo, aunque no haga una copia, sino algo que pueda ser completamente diferente. Eh, Estamos todavía lejos de que tengan esta capacidad de ser creativas, pero vamos, se está alcanzando cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, les voy a mostrar algunos sistemas inteligentes con los que he trabajado en algún momento y que me parecían importantes y relevantes para esta plática. El primero, espero que todos puedan ver el video, es un sistema, es un robot terrestre que le montamos una cámara y que empieza a rodear este objeto que está aquí en el centro, pero a partir de la información que obtiene con esta cámara. La cámara está aquí arribita, ¿sí? Tiene otros sensores, por supuesto, pero las decisiones que toma, las toma con base en la información visual.
en algún momento. Aquí está, vean. Aquí está una imagen. La cámara está tomando imágenes todo el tiempo. Aquí solo es para ejemplificar. Y esto es la vista que tiene la cámara que está montada aquí de este objeto. Y entonces nosotros le enseñamos a este sistema cómo debería verse este objeto de frente, ¿sí? Y luego lo poníamos en algún lugar de este círculo, lo delimitamos, por supuesto, pero este sistema no conoce este círculo, ¿sí? No conoce estas zonas, pero lo colocamos en algún lugar y a partir de la imagen que adquiere, entonces intenta llegar a la vista en donde puede ser capaz de verlo como le enseñamos o como le mostramos que puede ser diferenciado. ¿Esto por qué? Bueno, nos pasa todo el tiempo cuando andamos buscando a una persona, ¿no? Si vemos una persona de espalda, podemos decir, me parece que es a quien estoy tratando de encontrar. Y lo que queremos o lo que intentamos hacer como personas es rodearlo de tal forma que lo veamos de frente para asegurarnos que era esa persona. Entonces, eso fue lo que hicimos con este sistema y al final, bueno, vean, aquí ha logrado detectar a este pequeño duende de juguete, pero este robot empezó en una posición que desconocía y a partir de esa información, pues fue tratando de rodear al objeto hasta que logró verlo, ¿no? Esto podríamos hacerlo de forma aleatoria, pero detrás, pues sí, hubo algunas cosas como estas, ¿no? Utilizamos la imagen y utilizamos esta representación de la imagen, la procesamos de esta forma, ¿sí? Y luego la decisión la hacíamos por medio de algo que se conoce como programación dinámica estocástica. Entonces, el movimiento del robot estaba dado por una maximización que está denotada aquí, ¿sí? A partir, bueno, de la información que obteníamos de la imagen. Por eso se mueve, digamos, de forma suave, no lo hace de manera aleatoria. Y esto, pues, nos permite hacerlo con una trayectoria que no nos demande tanta batería, por ejemplo, o que no llegue a tirar el objeto o cosas como esas, ¿no? El siguiente sistema que les voy a mostrar, espero que se vea, es uno en donde se hacía reconocimiento de objetos y además se tomaba el objeto. Entonces aquí tenemos un robot, este robot tiene una base con rueditas, este robot es capaz de moverse, este robot es del INAOE, por cierto, y bueno, aquí tenía aquí está como su especie de cabeza, digamos, y aquí estaba montado un sensor RGBD, como un Kinect, pero no de esa marca. Y entonces adquiríamos imágenes y con estas imágenes se reconocían objetos y luego a partir de esta información se indicaba cuál era la posición de ese objeto y el robot era capaz de tomar el objeto. Bueno, esto nos sirve para realizar tareas como traer cosas, por ejemplo. Les mencionaba, le puedes indicar al robot, tráeme el refresco que dejé sobre la mesa. Entonces, pues primero tiene que saber qué es una mesa, encontrar la mesa, identificar de todos los objetos que hay ahí cuál es el refresco, después de saber cuál es el refresco, ubicarlo en el espacio, después correlacionar ese espacio con su marco de referencia y después tener la capacidad de ir, acercarse y tomarlo. Esto pareciera ser una tarea trivial para un humano, de hecho los niños lo pueden hacer sin problema, pero para un robot sí que tiene sus complicaciones, ¿no? Sí que es desafiante. Les comentaba que el sistema que teníamos antes para reconocer los objetos hacía uso de dos matrices, una imagen de color y una nube de puntos. Estas matrices correspondían en tamaño, es decir, tenían las mismas dimensiones y además la ubicación pues, de cada uno de los píxeles era uno a uno con la ubicación de la matriz de distancias. Esto indicaba distancias y esto indicaba intensidad de color. Y a partir de esta información, pues lo que hacíamos era encontrar los objetos, los cuales fueron entrenados previamente, ¿sí? Y estos objetos, pues podíamos encontrar cuál era la posición en el espacio y después de ahí hacer una transformación para que el robot sea capaz de ir a tomarlos. Entonces, con esta fusión de información y algo de inteligencia artificial, podíamos hacer el reconocimiento de los objetos, pero además también ir a tomarlos con el brazo como lo veían en la imagen.
Luego, aquí les muestro otro video. Esto es en una competencia, espero que no se corte aquí. Aquí lo interesante es que teníamos igual un robot con un sensor RGBD, también una camarita, ¿sí? Que estaba montada por aquí. Y si pueden observar por aquí, se ve, bueno, se alcanza a distinguir, aquí está la imagen, ¿sí? Que estaba observando la cámara. Y la parte interesante es que este robot tenía que tener la capacidad de seguir a esta persona, pero fuera de un escenario que no era capaz, o que, perdón, con el cual no había, no se le había dado información. Es decir, el escenario que está aquí afuera no lo conocía en lo absoluto. Y a pesar de que aquí hubiera, por ejemplo, personas pasando, más gente, otros objetos, el robot tendría que tener la capacidad de seguirlo. Aquí, bueno, vamos monitoreando que lo vaya haciendo porque estábamos, como les comentaba, en una competencia. Y bueno, afortunadamente todo salió bien. El robot no sabía que había estas sillas, no sabía que estas paredes. Y bueno, tenía la capacidad de seguirlo. Si observan aquí, el juez se puso contento, creo que más que yo, estaba más nervioso, porque logramos alcanzar un checkpoint, ¿no? Salir del lugar que sí conoce y mantener al sujeto en vista para poder seguirlo, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, para aplicaciones en donde queremos, no sé, estamos en el aeropuerto y queremos que un robot cargue nuestras maletas, pero que no nos pierda de vista, ¿no? Sí me siguen escuchando, ¿verdad? O ya no. Sí, sí, la escuchamos Ah, correctamente. perdón. Es que creo que apenas recibí el mensaje de José. Bien. Bueno, entonces les comentaba, este es otro sistema inteligente y para este sistema lo que hicimos fue algo de este estilo, ¿no? Utilizamos información de marcadores. Estos marcadores los producía la nube de puntos, o procesábamos la nube de puntos. También teníamos un sensor RGBD. Con esto identificábamos a la persona y luego marcábamos el centro de la persona o la espalda, la parte central, y hacíamos un seguimiento por color. Como teníamos también una imagen de color, utilizábamos algo que se conoce como CamShift. Y esto, pues, trataba de mantener siempre el mismo color del centro de la ropa. Partíamos del supuesto que la persona no se iba a cambiar de ropa mientras estaba caminando. Entonces, pues podíamos identificar que había una persona y sabíamos que esa era la persona porque era el color que seguíamos, ¿no? Y además, bueno, utilizamos algo de filtrado, pues para tratar de suavizar estas dos informaciones y no tener datos ahí extraños. Y pues afortunadamente funcionaba bastante bien. Este es otro video de otro sistema inteligente. Aquí es un vehículo autónomo. Voy a dejarlo correr. Y entonces, como pueden observar, este vehículo es capaz de evadir obstáculos e incluso otros vehículos. Enseguida va a aparecer otro cochecito por ahí. Y entonces el carrito que va aquí es capaz de identificarlos y evadirlos. Bueno, esto es relevante porque a partir de imágenes pues podemos inferir muchas cosas. También tengo que decirlo, no solamente hacíamos uso de imágenes, teníamos también un sensor de distancia que nos permite distinguir qué tan cerca están los objetos, pero también con las imágenes podíamos ver la carretera y entonces las curvas poder seguirlas y no salirnos de los carriles, ¿no? Esto, vamos, creo que no hace falta ahondar mucho, las aplicaciones pues ya están hoy en día, ¿no? Ya se intentan construir vehículos autónomos que sean capaces de llevarnos desde un punto A a un punto B de forma segura. El siguiente, este es un vehículo aéreo que a través de una cámara que tiene aquí puede detectar un color y tomar ciertas decisiones. Este, este vehículo lo que hace es, si el objeto se aleja, lo alcanza mientras lo vea. Si el objeto se acerca, el vehículo debe hacerse hacia atrás. Si el objeto va a la izquierda o a la derecha, pues el vehículo debe rotar de acuerdo a la posición de este objeto, ¿no? Eh, Esto, vamos, es un demo simple. Hoy en día ya tenemos de este tipo de vehículos que tú los programas o les enseñas de alguna forma a que te sigan y entonces pues pueden hacerlo incluso a velocidades muy, muy altas, ¿no? Em, Aquí les voy a mostrar otro. Este ya es una aplicación, digamos, diferente. Aquí hay una simulación en donde lo que ustedes ven en negro
son módulos fotovoltaicos. Esto es una simulación de un parque fotovoltaico. Y la intención de este sistema es inspeccionar este campo simulado, pero después queremos llevarlo a un campo real. Y este es un vehículo aéreo que tiene montada una cámara. Y hay dos enfoques que estoy trabajando. Uno es hacerlo desde una perspectiva de una cámara visible y otro es hacerlo de una perspectiva de una cámara térmica. Entonces, por ejemplo, aquí pueden observar, esta es una imagen real de unos módulos que estaban desconectados, vale la pena decirlo, pero así se ven los módulos fotovoltaicos desde con una imagen proveniente de una cámara térmica. Esta es su representación. Ahora, esta representación de color es falso color, no es que en realidad la imagen se obtenga de esta forma, sino más bien son imágenes de este estilo, ¿no? Y el objetivo es, pues, tratar de diferenciar el módulo de lo que no es módulo, ¿sí? De tal manera que podamos hacer una segmentación, es decir, una separación, aislar las cosas de interés de las de no interés, y luego lo que uno de mis estudiantes está haciendo es procesar este módulo para definir que aquí hay dos fallas que se conocen como hotspots, es decir, como son imágenes térmicas, aquí podemos ver la diferencia de temperatura entre la distribución que hay a lo largo del panel y este punto, ¿no? Aquí es evidente, aquí no tanto, y hay algunas imágenes en donde no es tan evidente esta diferencia, pero con un análisis estadístico es posible hacer la distinción. Entonces, la intención es, sin importar cómo veamos el módulo, ser capaces de distinguirlo y poder hacer el análisis. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué segmentarlo, quiero decir? Pues porque no nos interesa la información térmica que hay de este lado, ¿no? De hecho, nos genera problemas, porque pues puede ser que aquí hay un objeto súper caliente, pero eso no es de interés, porque lo que queremos ver si hay falla o no en este panel. Y me parece que, bueno, esta es otra aplicación. Aquí lo que estamos haciendo es seguir la posición aparente del Sol. Se construyó un prototipo que tiene una cámara. Esto es un domo, esta es una vista superior. De hecho, es la vista de la cámara. Ve hacia abajo, ve un domo y este domo pues refleja todo el cielo, ¿no? Y lo que implementamos fue encontrar este Sol, que aquí pueden verlo, es relativamente fácil, pero la complicación es que en este momento no se observa, pero si aparecen nubes, debemos ser capaces de mantener en vista al Sol y saber cuál es su trayectoria. Entonces, por eso se implementó un seguimiento del Sol a través de algo que se conoce como filtro de partículas. Y con esto, pues podíamos saber en dónde estaba el Sol todo el tiempo, a pesar de que probablemente no podríamos verlo en la imagen. Esto es importante porque en energía hay sistemas que tratan de imitar lo que hace un girasol, que es básicamente seguir la posición del Sol, de tal forma que la conversión de energía proveniente del Sol a electricidad sea óptima, sea máxima. Y esto, si no seguimos al Sol de forma adecuada, pues la eficiencia, es decir, cuánta energía convertimos, pues se cae y eso implica costos, ¿no? Y entonces, pues si queremos tener sistemas con energías limpias, pues tenemos que eficientarlos lo mejor posible, ¿sí? Y bueno, finalmente les voy a mostrar otra aplicación. Esta es relativamente nueva. Esta aplicación tiene que ver con salud y ahorita van a ver por qué. Y lo que hacemos es una serie de tiempo, una señal como esta, la convertimos en una imagen de este estilo, la mapeamos en una imagen de este estilo, ¿sí? De tal manera que esta imagen la podemos procesar. ¿Y eso para qué podría servirnos? Bueno, para cosas como estas, ¿no? Este es un artículo que apenas fue publicado, que de hecho es en colaboración con el doctor Hussein, y lo que hicimos es generar este tipo de imágenes que provienen de sensores inerciales que fueron colocados en sujetos, y entonces a partir de las señales del sensor inercial hacemos unas transformaciones, generamos estas imágenes curiosas, que parecen ser un tanto artísticas, y las metemos en una red neuronal convolucional como estas, y con esto, con la imagen, podemos clasificar qué acción estaba haciendo este sujeto. Estas acciones pues eran actividades de la marcha, estaban definidas, estaban acotadas, pero la capacidad que tenía el sistema de diferenciar a partir de la imagen, pues era bastante buena, ¿no? Incluso creemos que puede hacerlo en tiempo real. Y bueno, finalmente, encontré esta frase, me pareció bastante acorde al tema y con esto terminaría. Dice, si queremos que las máquinas piensen, tenemos que enseñarles primero a ver.
Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Valentín. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, pues la puede hacer directamente o también escribirla por el chat. Buenas tardes. ¿Sí Sí, me buenas escuchan tardes. bien? Sí, sí le Sí, ¿qué escuchamos. tal? Buenas tardes. Doctor, primero felicidades por su presentación, estuvo muy padre. A mí se me ocurre que igual también esa aplicación de visión artificial la podríamos aplicar en la industria, en ciertos procesos donde a veces por algún error humano, pues algunas máquinas se dañan o golpean donde no se deben de golpear. Y bueno, creo que igual se podría implementar, o no sé, usted que conoce mejor el tema, ve que si es posible implementar alguna aplicación con visión artificial para evitar pues esos accidentes en la industria. Sí, sí, definitivamente. De hecho, hay una aplicación que hicimos, pero desafortunadamente no encontré el video, que es una aplicación industrial. En esta, lo que intentábamos, bueno, no lo intentamos, lo que resolvimos era el problema de identificar piezas en un contenedor y con un brazo tomarlas y colocarlas sobre una banda para poder hacerlo de manera eficiente y evitar pues tiempos muertos, ¿no? Comúnmente las personas lo hacen muy bien, pero al cabo de 2, 3 horas pues ya están cansados, se acumula la cantidad de material, o incluso si ya no hay material, pues no van por más, vamos, hay todo tipo de escenarios, y con una máquina pues si no hubiera material, te indica, ¿no? Aquí ya me falta material, si las piezas, siguen apareciendo, pues es capaz de agruparlas, de alinearlas, incluso de diferenciarlas más de una pieza. Entonces sí, esto no es algo que se esté pensando que podría funcionar, es algo que ya funciona, de hecho. Hay sistemas que se utilizan en la industria para hacer seguimiento en lugar de usar AGVs, no sé si ubican el término, pero son estos carritos que les pueden cargar material y entonces este material lo transportan de una estación a otra. Hay algunos esfuerzos que se intentan hacer para que esto sea con imágenes, porque actualmente lo hacen con cintas magnéticas, son seguidores de línea básicamente, pero el problema con esos seguidores de línea es que si la cinta magnética se despega o si sucede algo en el entorno que no está esperado y pues no se puede codificar en la cinta magnética, pues no se puede tomar una acción al respecto, ¿no? Otro potencial aplicaciones para controles de calidad, incluso en bandas transportadoras que van a alta velocidad. Se utilizan sistemas de visión que son capaces de diferenciar si, pensemos en una fruta, si una fruta es más pequeña que el estándar, la pueden sacar, o si tiene algún color que no es el esperado, porque a lo mejor no maduró lo suficiente o maduró de más, también la pueden descartar de toda la cantidad pues de elementos que están tratando de diferenciarse. Entonces sí, sin duda, este tipo de cosas, este tipo de herramientas son potencialmente aplicables en la industria. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas felicidades. Sí, gracias. ¿Tenemos tiempo todavía para alguna pregunta? Aquí nos acaba de llegar una pregunta de Mario Parra, que nos dice, ¿qué recomendaría para realizar el análisis de fotografías de platillos de comida? Para obtener su información nutricional, por ejemplo, los ingredientes, las porciones o cosas así. Ok, bueno, es un tanto amplio, dependiendo de cuál sea el escenario, ¿no? Si quieres que de una serie de platillos que tienes ordenados o hay un lugar en donde vas, los colocas y ya hay una cámara, o sin importar en dónde estés, quieres una aplicación con tu celular que lo haga, dependiendo un poco del contexto. Pero lo que se puede, una de las cosas que se puede hacer es primero hacer esta cuestión de diferenciar entre los elementos que hay en el platillo, ¿no? Habrá que tener cuidado porque probablemente hay elementos que estén por debajo y pues eso no es posible, ni siquiera uno como personas podría identificarlos. Pero si es posible verlos, entonces
podrían codificarse alguna característica, no sé, el color, la forma, incluso la textura misma, y con base en eso correlacionar, pues vamos, si el color es, pensamos en un verde, ¿no? Si es un verde de este tipo, esto tiene una relación directa con que la cantidad nutricional de, no sé, de esta cosa es tanto, ¿no? Habrá que tener cuidado, pero sí podría ser posible, pero el primer paso pues tendría que definir cuál es el escenario. Y a partir de ahí, pues pensar si existe una correlación entre lo que tú estás observando y la información que puedes extraer con base en estos datos que ves, ¿no? Claro, muchas gracias. Y también le agradece a Mario Parra por su respuesta. Em, Creo que nos queda tiempo para uno más. Si alguien gusta preguntar. Nos acaba de llegar una de Ángel Jacobo López. Nos pregunta si hubiera tiempo para responder. En caso de que se logre dotar de pensamiento a una máquina, ¿cómo lo sabríamos? Más allá de la prueba de Turing, quiero decir. Ok, sí, bueno, la forma de identificar si una máquina es más lista o no es un humano, pues es con esta prueba de Turing, ¿no? Pero tener un sistema inteligente, pues lo podemos saber en primera instancia si es capaz de tomar una decisión con base en su entorno. Por ejemplo, pensemos en un vehículo, en un coche autónomo, si va en movimiento y si se atraviesa una persona de la nada y si es capaz de detenerse, pues entonces podríamos decir que tiene cierta inteligencia porque reacciona a un evento que no ha sido esperado y tiene la capacidad de tomar una decisión con base en eso. Ahora, ¿qué tan inteligente sea? Bueno, dependerá de qué tipo de sensor y qué tipo de ambiente esté trabajando, ¿no? Alguien que a lo mejor pueda tomar decisiones con base en datos, pues puede decir que es muy listo, pero alguien que tenga que tomar decisiones con base en creatividad, no sé, si el cuarto fuese más grande, podría pintarlo de una forma más bonita con esta combinación de colores para que se vea más armónico y esto me permite tener un ambiente de más tranquilidad y entonces es un diseño pensado para alguien que quiere relajarse, yo qué sé. Ya llegar a ese tipo de cosas, yo creo que todavía es complejo, pero sin duda si acotamos al hecho de que puedas tomar una decisión con base en la información que tú estás adquiriendo y sobre todo que probablemente no habías visto antes, podríamos decir que el sistema es inteligente. Muchas gracias, doctor. Eh, y también le agradece Ángel Jacobo. Y yo tengo una pregunta rapidita porque pues, creo que ya estamos en el límite de tiempo. Es en cuanto a la última investigación sobre los sensores que transformaban a una imagen. ¿Qué tipo de sensores son estos Ajá. y como que cuántos sensores y distribuidos en diferentes partes del cuerpo Sí, o cómo funciona esta parte? ajá, sí. Bueno, aquí primero el problema estaba acotado a actividades de la marcha, era caminar, subir y bajar unas rampas, subir y bajar escaleras. Y utilizábamos sensores inerciales, estos IMUs. Teníamos acceso a la información del giroscopio y de la información del acelerómetro, ¿no? Teníamos aceleraciones. Entonces, esta información como observaban acá, lo que hacía aquí es esta serie de tiempo mapearla a una imagen, ¿sí? Pero esta serie de tiempo en realidad se genera una imagen de intensidades, entonces es una imagen de gris. No sé, podríamos tomar la magnitud de la aceleración. Entonces, ver cómo se ve la magnitud y mapearla a una imagen, pero además agregar la señal, otra señal del giroscopio y además agregar alguna otra señal. En el artículo se definió, por ejemplo, la señal predominante del caminado, es decir, la dirección, vas en esta dirección, entonces esta es la señal en este eje es la que tomas en cuenta. Entonces, estas tres señales las puedes combinar, porque acá, si observan, les mostraba una imagen de color. Entonces, aquí hay tres canales. Entonces, hacíamos uso
de estas combinaciones para generar una imagen de color. Y estas redes pues sí que son buenas para clasificar imágenes de color. Esto vamos, para el artículo probamos con un sensor, pero no está limitado, porque aquí podríamos incluso hacer una imagen más pequeña, un recuadro, con la información de un sensor, y luego otro recuadro con la información de otro. Los datos que teníamos eran sensores colocados en la cintura, 2 a los lados y uno atrás. Entonces podríamos combinar esta información en una sola imagen, pero incluso poner algún otro sensor, tal vez en el tobillo, o información de un smartwatch que también tienen este tipo de datos. Con eso, incluso correlacionar de alguna forma, como no lo sé ahora, la actividad, una actividad un poco más compleja, pero vamos, podríamos mantener la misma perspectiva. Incluso agregar un canal más y ver qué pasa, ¿no? Pero el sistema era así, ¿no? Actividades de la marcha, había 3 sensores, sacábamos señales de esos sensores, los agrupábamos en una imagen de color, y esta imagen de color la clasificábamos, y eso directamente nos decía qué actividad estaba haciendo el sujeto. Ok, muchas gracias, me parece muy interesante esta investigación. Sí, muchas Tenemos gracias. una última pregunta, ya sería la última de la sesión de preguntas. Enrique Romero le comenta que agradece la plática y dentro de la visión artificial se podrá tomar en cuenta de alguna manera la estética, en este caso, ¿cómo se podría? La estética, híjole, es un tanto subjetivo. Lo primero que se me ocurre es la parte de los rostros, ¿no? Podríamos decir, si un rostro es atractivo, si es estético, si a lo mejor tiene ciertas relaciones, entre ciertas medidas de la cara. Entonces, esto lo podemos codificar sin problema y, vamos, es un poco clasista, tengo que decirlo, pero podríamos decir, ok, esta persona es atractiva y esta no, con base en esta parametrización o en esta información que hemos tomado en cuenta. Por estética, si pensamos en un lugar y si decimos, este lugar está bonito, bueno, es un nivel de abstracción un tanto complejo porque lo que para mí puede ser bonito, para alguien puede ser desagradable. Entonces necesitamos saber cuál es la medida o cuál es lo que queremos diferenciar y con base en eso ver qué características tenemos. No sé, si los colores que están presentes están de acuerdo a algún estándar que indica que este color es elegante, pues entonces sí que podríamos tomar o inferir cosas de este lugar. Es bonito o es pacífico o tiene una distribución donde la persona va a sentirse cómoda, cosas como esas. Entonces, justo ahora no podría responder si podemos abordarlo todo, pero si acotamos el problema, seguramente sí que se puede tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Siempre y cuando también las podamos medir. Ok, muchas gracias, doctor. Pues esta ya fue la última pregunta. Le agradecemos al doctor Valentín su presentación y pues en este momento lo que voy a hacer va a ser compartirles mi pantalla porque tenemos una constancia de la plática que nos acaba de impartir el doctor. Y les comparto mi pantalla. Ah, ok, creo que ya lo pueden ver. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Luis Valentín Coronado por su impartición del seminario Visión Artificial y Sistemas Inteligentes ofrecido al Departamento de Ciencias de Computación el día 30 de octubre de 2020. Lo firma el doctor Israel Martínez Pérez, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Muchas gracias por su plática, doctor,